Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos con un autor, escritor, pensador boliviano muy especial. Así que vamos a una cápsula para que lo conozcan y volvemos en un instante. Rolando Barral Segarra, investigador y docente de la carrera de Ciencias de la Educación. Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés. Trabajó en la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Salesiana. Fue investigador del Instituto de Estudios Bolivianos, docente de posgrado, Facultad de Tecnología, Facultad de Ingeniería, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Militar. Ocupó el cargo de director de Educación Universitaria en el Ministerio de Educación y Culturas. Es autor, entre otras obras, de modelos pedagógicos y deserción escolar. Educar o adoctrinar. Mujeres Arte. Colonialismo pedagógico. Epistemología e investigación. Además, es articulista en la prensa nacional. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos las imágenes de nuestro autor, pensador boliviano, Rolando Barral. Y bueno, tenemos el gusto de tenerlo acá, el honor. Así que bueno, Rolando, bienvenido. Muy buenas noches, Eduardo Pacheco. En realidad es un honor para mí de poder participar de este programa tan prestigioso y felicitarte por la actividad académica, que en realidad es un programa cultural, ¿no?, que tanta falta hace a la sociedad boliviana. Exacto, bueno, es justamente lo que queremos, es eso, dar a conocer a nuestra gente, a nuestros chicos, sus referentes bolivianos. Y si bien estamos acostumbrados a cada programa que nuestro pensador hable de otro, cada tanto invitamos a uno que ha escrito su libro y ha expuesto su forma de pensar, ¿no? En tu caso, hoy vamos a hablar de un libro en especial, pero yo quería pedirte, Rolando, que empecemos, que nos cuentes un poquito sobre este libro, Colonialismo Pedagógico, ¿sí?, que ha sido, hace tiempo ya ha salido, y abordamos un poquito y luego empezamos con el que tiene que ver quizás más con la filosofía, ¿no? Si estás de acuerdo. De acuerdo, bueno, en realidad el libro Colonialismo Pedagógico, agradezco a todos los lectores, que es una edición ya agotada, sacado hace un par de años atrás, y es una investigación histórica desde el punto de vista de que la historia oficial obviamente es contrarrestada con la historia crítica, la nueva historia que va a ser, obviamente, a partir de la investigación, sacar elementos muy sustantivos con relación, en este caso, a la educación, a la pedagogía boliviana. Primero hacemos una referencia histórica en el libro sobre cómo se ha ido constituyendo nuestro país, cómo se ha ido fundando, y obviamente la carga colonial, como yo señalo, por donde se vea, sobresale, y eso significa racismo, significa discriminación. En el tema de colonialismo pedagógico, por ejemplo, analizamos a varios autores, pero hay un capítulo muy importante que es el racismo y colonialismo en el pensamiento pedagógico boliviano, donde está, por ejemplo, analizado las ideas y las frases de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que tiene una visión evidentemente antiindígena, racista, y que ha inspirado en varios pedagogos bolivianos como Donoso Torres, Reyeros, y que nosotros vamos develando. Inclusive está Arguedas. Arguedas había planteado el envenenamiento de los indígenas. Entonces va saliendo esta temática, y agradezco a los maestros porque en realidad han utilizado este texto para diferentes cursos, y da la casualidad que este fin de semana también vamos a dar una conferencia a través del internet sobre esta temática. Pero hay un punto que quiero quiero remarcar.
el racismo, cerebro y racismo, ¿qué dicen las neurociencias? Entonces te señalo, por ejemplo, que Nicomedes Antelo es un libro que ha escrito el cruceño Gabriel Zené Moreno, ¿no? Y para demostrar que el blanco era superior al indígena se han dado el lujo de pesar. El cerebro pesa más o menos 1,5 kilos, ¿no? Y querían demostrar científicamente de que, bueno, el cerebro del indígena era menor y obviamente era superior el blanco. Las neurociencias, ¿qué dicen en la actualidad? Puede haber idiotas con cerebro grande o pequeño, o puede haber genios con cerebro grande o pequeño, depende de la construcción histórica que ha tenido, digamos, o la educación que ha tenido el sujeto. Entonces nosotros investigamos esta temática para ver cómo se ha ido construyendo la historia de nuestro país, de Bolivia, y lastimosamente encontramos por donde se abra racismo. La segunda parte hablamos, por ejemplo, de glosas del colonialismo. En la actualidad, por ejemplo, hay una perspectiva de hablar de colonialismo o de colonialidad. Quijano fue el primero que acuñó el término de colonialidad y está en relación al colonialismo interno, es lo que está ocurriendo, digamos, en las bases estructurales y coyunturales de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, del colonialismo lingüístico. En esto quisiera detenerme un poquito. ¿Por qué los niños y jóvenes que aprenden un idioma, en este caso impuesto, no pueden desarrollar, por ejemplo, en el castellano, no se pueden desarrollar? ¿A qué se debe? Precisamente porque el ser humano puede aprender varios idiomas como sistemas independientes. ¿Dónde está el problema? El problema es que hay una yuxtaposición de idiomas, por eso hay el quechuañol, el aymarañol, etc. Y como hay yuxtaposición, hay un colonialismo lingüístico, nuestros jóvenes están pensando en aymara o en quechua y escriben en castellano, hay un cruce, y que lastimosamente no hay mucha investigación sobre esto, pero habría que seguir investigando porque si tú analizas, por ejemplo, la sintaxis del inglés es similar al del aymara, pero con el castellano se cruza. Por ejemplo, si tú ves el tema de, por ejemplo, Casa Blanca, en castellano, en aymara como es Hanouta, es a la inversa. Entonces, eso es lo que explica. En el campo del colonialismo pedagógico o psicológico hay una categoría que ha creado el señor, en realidad es un psicólogo, Alfred Adler, que habla del complejo de inferioridad, ¿no? Y este problema no solamente se ha suscitado en América, sino también en África. Un negro decía, por ejemplo, todo el tiempo escuchando que el negro es inferior, va generando toda una personalidad en esta perspectiva. Y también el colonialismo intelectual. Nuestros intelectuales, no todos, pero en gran medida, siempre han estado fijándose a Europa, no han entrado a la patria profunda. Y también está el tema de la colonialidad y el patriarcado, y también entramos el tema de la negritud versus racismo. He investigado con afro, que son en realidad la sociedad afro-boliviana, quienes han cuestionado a los tundiquis del Colegio de Ayacucho, los han demandado a la UNESCO. Y van a ganar porque obviamente se está reproduciendo todas esas conductas coloniales, racistas, y tienen razón en sus argumentaciones por el tema del lenguaje, por el tema de su reivindicación como grupo social. Es lo que debo decir del primer libro. El primer libro. Oh, genial, y la verdad que a mí me gustó que lo expongamos porque poco y nada se habla en la escuela, ¿no? de este tipo de libros, ¿no? Generalmente se apela a lo que ya está escrito, a la historia, etc., ¿no? Inclusive en un programa ya habíamos dicho acá, justamente con Raúl, cómo incluso la filosofía en el colegio la matan, ¿no? O sea, yo tenía un profesor que era filósofo y también daba clases de psicología y era el mismo que daba el de religión, entonces como que matan a ciertas materias que investigan, ¿no? Lo que más me gusta como quizás, no sé si la palabra viene, sería fan pero
lo que más me gusta de tu punto de vista, de tu trabajo, es la investigación. Entonces, eso quiero resaltar. Ahora, pasando para que la gente entienda también por qué Rolando está acá, hay una palabra clave en filosofía y muchos también se preguntan, los que no son del palo de la filosofía, los más chicos, hay una palabra que inclusive cuando se la nombra les da miedo entenderla, que es epistemología, e investigación. Por eso está acá Rolando, más allá de que querramos exponerlo como persona y como profesional y como catedrático y todo lo que nos puede transmitir, creo que esta palabra es clave y que vos puedes ayudarnos a entenderla, ¿no? Es por qué la filosofía se escucha, se lee esta palabra, ¿no? Y de paso mostramos el libro, por favor, que salió hace poquito, y más en un momentito nos comentas del libro. Sí. Gracias. Bueno, en realidad, a ver, el texto que tú tienes es un trabajo, bueno, en 9 años, no es que se ha hecho en tanto tiempo, sino en 9 años se ha ido investigando, gracias a la universidad. En realidad es un trabajo de año sabático que luego ha sido complementado. Tú tienes mucha razón, cuando mucha gente habla de epistemología, hablaba con una profesional de Naciones Unidas, decía, escucho epistemología y me da escalofríos. Pero más allá de ello, simplemente es filosofía de la ciencia, ¿no? Al menos en posgrado y en las tesis, el componente del sustento epistemológico es fundamental porque es el enfoque, la visión. Y si le das una perspectiva crítica, con mayor razón. Es por eso que este libro, si bien parte del ámbito pedagógico de las ciencias de la educación, se abre a analizar las otras corrientes en mis lecturas, pero siempre con un hilo conductor, la educación. Por ejemplo, vemos epistemología y problemas y relaciones, es el primer punto. ¿A qué se debe tender? Primero, al pluralismo epistemológico, porque si no caemos en un dogmatismo de ver la realidad con una sola corriente. El pluralismo epistemológico nos va a permitir, digamos, tener una visión, un horizonte amplio y no caer en sesgos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le da palo al positivismo, pero el positivismo cumplió un rol histórico, se contrapuso a la metafísica, se contrapuso a aquel discurso apoyado en nada, a la teología, en otras palabras. Obviamente que ya en el análisis de la sociedad ya no llega. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es un objeto. Cuando entramos a las ciencias sociales y humanas, obviamente que entramos a entender al ser humano en su hermenéutica, en su multidimensionalidad histórico-social. Entonces, el primer capítulo aborda eso de epistemología y también hay una anécdota muy interesante que sale esto de la realidad. Yo siempre parto de la cotidianidad para poder llegar a los lectores como pedagogo y por eso les digo, todos mis libros tienen éxito a pesar de algunos problemitas que siempre tienen las ediciones. Todos mis libros han tenido éxito porque utilizo lenguaje pedagógico. Y vas a entrar en las primeras páginas, hay una anécdota de epistemología y despistemología. Bueno, te lo digo para que leas. En el segundo punto hemos analizado nosotros en una estructuración propia, es una sistemática, por ejemplo, las corrientes epistemológicas, la escuela clásica, lo hemos denominado, el círculo de Viena. En realidad, los que han generado el concepto de epistemología han desarrollado los científicos de la escuela de Viena. Eso ha surgido de las ciencias exactas. Ahí está Popper. Popper, ni qué decir, es un gran epistemólogo con su texto tan clásico, Los dos grandes problemas de la epistemología, va a plantear la demarcación y el cuestionamiento a la inducción y va a plantear el racionalismo crítico con un enfoque eminentemente deductivo. Tiene su lógica, tiene su propia explicación y yo rescato de Popper un enfoque propio para las investigaciones. Yo sé que tú y todo tu programa orienta la investigación, sin duda, pero Popper señala que no investigamos temas, sino investigamos problemas.
Y en la academia estamos perdidos con el tema del tema. Los tesis están perdidos. ¿Qué voy a investigar? No saben qué investigar porque les han enseñado tema. Hay que cambiar el enfoque y si tú te planteas problemas, tenemos cantidad de problemas. Yo pongo este ejemplo. El Illimani es un tema, no tiene sentido. Pero si tú planteas el deshielo del Illimani o la explotación de los minerales en el Illimani, cómo está generando un problema ecológico, ese es un problema de investigación. Y además Popper en esa frase va a relacionar que el estudio de estos problemas traspasa las fronteras de las disciplinas, lo que ahora se conoce como inter y transdisciplinariedad. Y ni qué decir con Kuhn, ¿no? Kuhn ha sido el creador de la categoría paradigma, todo el mundo habla de paradigmas de investigaciones, etc. Y en el texto Las revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas, Popper maneja 22 conceptos de paradigma. Pero más allá de ello, lo que interesa es que el paradigma, entre otras cosas, es un constructo teórico que te va a ayudar a interpretar una realidad. Y también retomamos a otros autores en la perspectiva clásica, Jean Piaget. Piaget va a plantear el sujeto epistémico, vinculado a la psicología, vinculado a lo que es inclusive la propia pedagogía. Y Piaget nos jala las orejas a todos los pedagogos y nos dice por qué la pedagogía es en tan escasa medida obra de los pedagogos, ¿no? Bien interesante. Y luego el segundo bloque analizamos, por ejemplo, la perspectiva francesa. Está Bachelard con dos categorías fundamentales, que es la ruptura epistemológica y lo que es el obstáculo epistemológico y su planteamiento también educativo. Es muy interesante. Y ahí está Edgar Morin, está Bourdieu, por ejemplo, en mis lecturas que nos sirve para la ciencia de la educación y la pedagogía, es que en las intersecciones de las ciencias se profundiza el estudio de un objeto. Ejemplo, psicopedagogía, neurolingüística. Si hablamos de comunicación y poder, digamos, ¿no? Hacer las intersecciones. La tercera perspectiva es la dialéctica crítica, la escuela de Frankfurt, hemos sistematizado con Horkheimer, Adorno, Habermas, etc. Y la cuarta, que en todas las clasificaciones de los libros vas a poder ver, que no hay, yo lo he desarrollado porque es un texto, tiene que tener originalidad, aporte, la perspectiva latinoamericana. Y empezamos con Mario Bunge. Mario Bunge es latinoamericano, con su propia corriente, pero recuperamos, por ejemplo, a Orlando Falsborda, que a partir de las investigaciones en Colombia va a recuperar que no solamente hay pensamiento, sino hay el sujeto sentipensante. Y eso rompe los esquemas, obviamente, de estas corrientes racionalistas. No te olvides que Kierkegaard ha señalado una frase hermosa cuando dice: la excesiva reflexión es el ángel exterminador de la espontaneidad, y la espontaneidad está en la cotidianidad. Y también recuperamos a Hugo Semmelmann. En realidad Hugo Semmelmann es un epistemólogo latinoamericano que tenía que prologármelo el libro de Vygotsky, que es otro libro que se ha agotado en el mercado. Y Hugo Semmelmann tiene aportes muy interesantes a partir de lo siguiente, que no es suficiente el conocimiento, que ese conocimiento tiene que trastocarse o desarrollarse en lo que es la conciencia. Y la conciencia tiene que plasmarse en actitudes. Mucha gente conoce que, digamos, bueno, en términos de salud uno tiene que hacerse cada tiempo una revisión, digamos, ¿no? Pero como no se ha convertido en conciencia, uno no lo aplica. Y cuando llegamos al campo de las multitudes, eso es fundamental. Bien, Rolando, una pausita acá. ¿Sí? Y bueno, vamos a un corte y en un par de minutos volvemos. Bien, estamos de vuelta del corte, retornando con Rolando Barral, y nos habíamos quedado en Hugo Semmelmann, perdón. Hugo Semmelmann, que he tenido el honor de conocerlo, tenía que hacerme un prólogo, pero Hugo Semmelmann, o sea, ¿en qué hemos tenido un contacto? Él saca un libro muy exitoso, muy interesante, muy epistémico, que es
El ángel de la historia, sacó en Europa. En este libro se apoya en dos autores, o sea, analiza Piaget y Vygotsky. Y da la casualidad que yo saqué un libro de Vygotsky y cuando voy a hablar con Semmelmann, él me dice, les regalo mi libro, dice, como epistemólogo, valora el libro. O sea, nunca he visto una valoración de una persona. Qué lindo, pero este libro no hay. ¿Dónde hay? Bueno, es local. Entonces le dije, voy a sacar la segunda edición. Quisiera que me lo haga el prólogo, porque yo tenía que ir a Rusia para poder ir a filmar la tumba de Vygotsky. Vygotsky es un psicólogo histórico-social, muy polifacético. Entonces, cuando estoy a un par de años de producir el libro, lastimosamente no se pudo dar. ¿Por qué? Porque Semmelmann se murió. Y en el prólogo le hago un homenaje a Semmelmann, porque en realidad el aporte que ha hecho América al mundo, desde Horizontes de la Razón, etcétera, es fundamental. Y quisiera tocar un punto sustantivo de Hugo Semmelmann, cuando él habla del pensar teórico y el pensar epistémico. El pensar teórico es todo lo que hace la gente, repite, es experto en citar autores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pero él habla del pensar epistémico, con donde tienes que saltar al vacío. Obviamente no hay un vacío, ¿no? Pero es importante entrar a la etapa de creación de categorías, de creación de puntos de vista, obviamente basados en la investigación, donde uno tiene que ir reflejando esa teoría, porque el colonialismo, ¿qué es? Repetir teorías y aplicarlas a nuestro medio. Y lo que hay que hacer en el pensar epistémico, dice Semmelmann, es más bien un poco despojarse de esas teorías que nos quieren hacer ver la realidad en función de esas teorías, despojarse y más bien generar a partir del pensar epistémico nuevas cosas que revelen esa realidad. Y ahí hay varios ejemplos. Por ejemplo, si tú hablas de la sociedad abigarrada, por ejemplo, es una categoría muy creativa a partir de nuestra realidad desarrollada por un pensador boliviano. Ahora, en lo que se refiere a Rodolfo Kuch, por ejemplo, no es considerado en la línea de los epistemólogos, ni es tomado en cuenta. ¿Por qué yo lo tomo en cuenta Rodolfo Kuch? Rodolfo Kuch es un filósofo argentino que ha trabajado en Oruro, ha trabajado en La Paz, ha investigado, y tiene libros que ha sacado con Marcelo Quiroga Santa Cruz, con Sergio Almaraz, etc. Y él se encargó de acuñar una categoría propia de nuestra realidad, que es la revolución cultural. Y señala, por ejemplo, la revolución por las armas es pues un juego de niños frente a una revolución cultural, del pachacuti mental, si estamos hablando de recuperar toda esa tradición de nuestras culturas. Entonces, habla del pachacuti en su libro El pensar indígena, popular indígena, va a plantear que el indígena tiene otra lógica, otro paradigma para poder interpretar su realidad, y no está en la lógica de causa y efecto propio del positivismo. Tiene otra lógica, más allá de lo que podría significar cuál es mejor o no, pero tiene su propia forma de pensar. Y Rodolfo Kuch ha sido cuestionado en su propio país desde el punto de vista epistemológico como telurista, como esencialista. Pero más allá de ello, la crítica que hace es muy fundamental. Dice, solo estamos administrando el pensamiento europeo. Imagínate de esa idea tan profunda, solo estamos administrando el pensamiento europeo. Y tienes razón, son vigotskianos, son de la línea de escuela de Frankfurt, de la línea de Benjamin, etcétera, etcétera. Son seguidores, varias personas. Pero él dice, ¿y cuándo vamos a obrar en la perspectiva de que nuestra América Latina no es un espacio vacío? Tenemos tanto por investigar y producir, generar nuestras propias categorías, interpretar al indígena en su propio paradigma, en sus propias lógicas. Entonces, para mí, Rodolfo Kuch en realidad ha marcado en estudios, porque nos está desafiando a pensar con cabeza propia, generando nuestras propias categorías, porque el colonialismo también se da en la repetición de esas categorías e implantarlas en nuestro medio. Y él se revela contra todo eso y
va a ir obviamente en contra del folclorismo, porque no es lo mismo el folclore, el folclorismo, que la revolución cultural. Y desde el punto de vista epistemológico genera pues un pachacuti mental. El pachacuti mental significa cambio de paradigma, vuelco de la razón, ver desde otra perspectiva y no entrar en la lógica de asimilarnos o vernos en los ojos de Europa o imitar a Europa, ¿no? Porque para los europeos, ¿qué hacen los latinoamericanos? Se preguntan, ¿hacen filosofía? Tienen una lectura muy despectiva. Y por eso he habilitado en este libro un segmento que es perspectiva latinoamericana. Con Falsborda, reitero, el tema del pensar, el sentipensante. Porque la razón, ¿qué es la razón? Solamente se queda de la razón, deja a un lado las emociones, la voluntad, deja a un lado. Cuando en realidad el ser humano es un todo. No hay razonamiento sin emoción, no hay emoción sin proceso cognitivo. Entonces, Bunge, por ejemplo, en la filosofía de la ciencia, tiene una idea brillante cuando dice, se especula, pero si no tiene base científica es una simple especulación. Y los científicos que repiten las ciencias, hacen experimentos sin filosofía, igual son fragmentarios. Entonces la filosofía de la ciencia y filosofía se necesitan para ir avanzando en el develamiento de la sociedad. Ahora, también planteamos ahí las teorías de la educación, que hay varias teorías de la educación. ¿Sí? Una consultita antes de seguir, Rolando. Cuando hablas de Vygotsky, hoy por hoy ya se conoce, ¿no? Algo pero se aplica el tipo de educación que él, inclusive yo conozco un colegio que dice basarse en la enseñanza abordando a Vygotsky, ¿no? Y también se puede hablar de competencia de este psicólogo, ¿no? Psicólogo, educador. Realmente se ha llegado a entender, porque sabemos que hay colegios que dicen, sí, vamos por, no sé, agarran autores como por decirte y realmente los llegan a utilizar, o es simplemente un eslogan para ganar más chicos y llamar la atención de los padres y de los otros colegios y decir, están aplicando este método, vos trabajas en educación, yo también estoy trabajando, pero he visto que no abordan el 100%, o dicen ser, ¿no? Dicen hacer. Y ¿qué nos dices sobre Vygotsky? Y no solo colegios, mira, la ley 070, en sus explicaciones de los funcionarios del anterior régimen, está Vygotsky, pero no lo conocen a Vygotsky, ese es el problema. Por eso cuando yo saqué el libro, me entrevistaron también, dije, lastimosamente Vygotsky está en los planteamientos de la 070, pero no lo toman en cuenta. Es lo que dice, volviendo a Kuch. Kuch dice, critica a Freire, hay muchos freireanos de la pedagogía liberadora, ¿no? Pero Kuch le hace una crítica profunda y hermosa, y dice, Kuch describe al campesino, pero no lo toma en cuenta. Porque Freire se apoya obviamente en el pensamiento marxista, adecuado a nuestro medio, etc. Y Kuch está planteando, hablando de Brasil, de que esas culturas tienen otra forma de razonamiento. No te olvides que inclusive el antropólogo francés Lévi Strauss ha ido a estudiar a Brasil, a sus etnias, a sus culturas, etc. Y ha podido sacar varios libros. Entonces, Freire se queda en una explicación marxista latinoamericana de los indígenas, pero no va en la línea de Kuch, de haber profundizado en lo que llama el pensamiento seminal, ritual cultural de los indígenas, y lo sistematiza. Y lo más lindo, que el señor ha trabajado en Bolivia, ha trabajado en Oruro, es uno de los fundadores con Luis Rojas Aspiazu también, que en paz descanse, ha fallecido el año pasado, ha podido sistematizar lo que es que se llama la cultura de los quechuas, de los aymaras, ¿no? Ahora, volviendo a lo que tú decías, a tu pregunta de Vygotsky.
Vygotsky va a plantear un enfoque histórico-cultural, pero lo que quiero remarcar en estos pocos minutos es que Vygotsky ha sido puesto de moda precisamente por los autores ingleses y norteamericanos. ¿Por qué? Porque la psicología cognitiva solo se queda pues en la cognición, mientras que Vygotsky es el padre de la neuropsicología, de las neurociencias. Va a plantear un enfoque integral, multidimensional del ser humano y va a generar categorías muy importantes como zonas de desarrollo próximo, zonas de desarrollo real, ni qué decir, entra al campo de la educación especial. Yo siempre pongo esta frase que en realidad me ha marcado, que él dice: la ceguera como hecho psicológico no es una desgracia como hecho social, y lo explicita. Y bueno, él ha trabajado con sordos, ha trabajado con muchos niños, entre comillas, especiales, y es uno de los autores que ha fundado, digamos, lo que ahora se llama la educación inclusiva. Pero si vamos a un colegio que tiene el nombre de Vygotsky, lo primero que debería hacer es inclusión educativa, y no lo hace. Ahora, en las reformas educativas, por ejemplo, el niño que tiene problemas, póngase problemas de aprendizaje, tiene que la escuela tiene que integrarlo, ¿no? Esa categoría ha quedado inclusive rebasada por la inclusión. Pero en los hechos, ¿qué ha pasado? Han creado guetos. Aquí están los normales, entre comillas, y en el rincón están los no normales, ¿no? Entonces, pero para poder dar un punto de vista, yo creo que si es una escuela o un colegio en base al pensamiento vygotskiano, tendría que ser una escuela polifuncional, donde arte, cultura, todo tendría que estar fusionado. Y la base de la educación en base a las neurociencias tiene que estar, digamos, muy bien desarrollado. Entonces, en nuestro medio inclusive han puesto a un colegio de Jean Piaget, pero no tenían en la biblioteca ni un libro de Jean Piaget. Resulta esas casualidades que se dan, ¿no? Yo fui y no había un libro de Jean Piaget. Pero bueno, en lo que prosigo con el libro. Sí, sí. En el capítulo 7, en el capítulo 5, hablo de epistemología, investigación y docencia, que es fundamental. Yo siempre estoy trabajando con los docentes. ¿Por qué el docente? Porque el docente no se sabe hasta dónde llega su influencia. O sea, tú puedes educar a un ciudadano, educas a un ciudadano, pero si trabajas con un maestro, una maestra, la influencia es un efecto multiplicador. Entonces, cuando analizamos las teorías de la epistemología, la investigación, es lo que hay que ver, digamos, los enfoques de la investigación. Toda investigación, todo enfoque tiene o su base epistemológica en el positivismo, o la escuela crítica, o la investigación-acción que tiene un enfoque pragmático, o la investigación-acción participativa que tiene un enfoque dialéctico. Entonces, manejar la epistemología es manejar el ADN de las ciencias, en sentido figurado. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver con la docencia? Mucho, porque la docencia tiene que estar relacionado con las competencias. ¿Cuáles son las competencias docentes? No te olvides que en secundaria ya la formación filosófica tiene que ser fuerte para que se forme el futuro científico, filosofía de la ciencia. Pero ¿qué tal si ese docente que está enseñando no tiene las competencias epistémicas, las competencias pedagógicas, de tener una actitud científica, desarrollar en los estudiantes actitudes científicas? ¿No? Porque una persona que tiene una actitud científica contrasta con la realidad. Los que no contrastan simplemente llegan al plano de la chismografía, lo que decía Franz Tamayo, de oídas, ¿no? Han escuchado y lo dicen, ni siquiera lo han contrastado. Y esto pasa en las clases, ¿no? Cuando un estudiante, por ejemplo, escucha al docente y le hace caso en todo. Pero puede ser que ese docente diga cosas no ciertas, y lo que hay que formar en el estudiante es que lo constate por sí mismo, que contraste con la realidad. Hay un ejemplito muy bonito que es, por ejemplo, que alguien diga: la clonación es un dispositivo intrauterino, ¿no? Y el estudiante repite como loro. Pero lo que tiene que hacer el estudiante es verificar, y la próxima clase le dice: señor, usted ha dicho una idea nada adecuada. La clonación no tiene nada que ver con lo que ha dicho, sino tiene que ver con el tema de la genética. Entonces ahí estamos formando un espíritu crítico.
no repetitivo. Porque Franz también bien claro dice, los pedagogos y los intelectuales son de oídas, han escuchado y los repiten. La actitud científica es contrastar con la realidad. Ahora, el capítulo de 7 que tú tienes en el libro, a mucha gente les ha encantado por una sencilla razón. Es, digamos, la parte creativa, o lo que dicen algunos otros epistemólogos, la epistemología operativa, la epistemología aplicada. En nuestro medio se manejan muchos mitos, y el mito no siempre es real. Por ejemplo, el primer mito que cuestionamos nosotros es todo el mundo repite. La educación es desde que se nace hasta que se muere. ¿Sí o no? Y todos repiten sí, y eso es absolutamente falso. ¿Cómo refutamos? Usted puede especializarse en pedagogía prenatal, es una especialidad de posgrado. ¿Qué quiere decir? Que la educación está in vientre, que no ha nacido el sujeto y hay una disciplina científica. Eso refuta desde que nace. Quino ha muerto, el autor de Mafalda, pero su obra va a seguir educando. Su obra no se ha quemado, no se va a desaparecer, sigue educando. Yo, por ejemplo, entré a leer a Quino, ya que nos toca para poner este punto, en una fotocopiadora leí, y está Manolito, y dice él, ¿no? Nadie amasa fortuna sin hacer harina a los demás. En una frase, Quino tiene la genialidad de poner lo que es la sociedad explotadora. Nadie amasa fortuna sin hacer harina a los demás. Y está ahí Manolito. Entonces, eso, por ejemplo, rompe el criterio de que termina con la muerte. Cristo ha muerto más de 2000 años, sigue educando. Y otros autores han muerto y siguen educando, y otros pueden seguir deseducando, si hablamos de Hitler, por ejemplo. Entonces, la educación hay que ver en su contradicción, educación y deseducación. Y así hay 14 mitos, de los que me acuerdo ahorita. Por ejemplo, un mito es de que los buenos alumnos son excelentes ciudadanos, exitosos, y no siempre es así. Los buenos alumnos no siempre son exitosos en la vida. Haciendo rememoranza, Tomás Alva Edison ha sido echado de la escuela porque era un niño, entre comillas, con retraso mental, algo por el estilo. Pero él rompió ese paradigma, ¿no? Pausaré acá con Tomás, claro que hablando, y bueno, retornamos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con Rolando Barral y nos habíamos quedado en Tomás Alva Edison. Sí, Tomás Alva Edison, por ejemplo, ha sido un genio. Gracias a él tenemos la bombilla eléctrica y sus derivados, que está acá. Y él decía, bueno, el genio es 99% de transpiración, trabajo, esfuerzo, y 1% de inspiración. Y eso podemos hacer paráfrasis, ¿no? El investigador es 99%, el comunicador 99% de esfuerzo, trabajo y 1% de inspiración. Pero hay otros mitos, por ejemplo, que son muy importantes. El año pasado ha habido el informe del Banco Mundial, donde habla del aprendizaje. Muy interesante el informe, muy lindo. Pero yo lo que cuestionaba que el Banco Mundial, por ejemplo, sigue utilizando el concepto de guardería. Desde el punto de vista ya de la epistemología aplicada, operativa, los que manejan el concepto de guardería piensan que el niño es un objeto que hay que guardarlo. Pero el niño es un sujeto, con todas las prerrogativas de sus derechos humanos. Entonces mejor hablar de centros infantiles, pero entonces eso cuestionamos porque las guarderías ya es parte del lenguaje en el cotidiano de la gente, pero en el fondo yo te pongo el siguiente cuestionamiento a ti. ¿Te gustaría que tu hijo lo guarden o te gustaría que tu hijo se eduque en un centro infantil? Obviamente que se eduque, ¿no? Que aprenda arte, etc. Pero con el concepto de guardería, obviamente hay un enfoque consciente o inconsciente de un positivismo. El sujeto es objeto para el positivismo. Para la hermenéutica, el sujeto es un sujeto multidimensional. Y eso va desde la niñez. Entonces, en este texto de de epistemología, hablamos también de algunos mitos que se van
manejando en nuestra realidad. Y hablando de niños, y luego entramos al mito, el indígena no es educado. Hablando de niños, según la teoría de Piaget, muchos manejan, el niño empieza a razonar desde los 11 años, un pensamiento hipotético deductivo, y eso se ha universalizado. Por eso pongo este ejemplo, ¿no? Piaget, por ejemplo, trabaja con 3 de sus hijos. Un estudio de caso que lo ha universalizado. ¿Qué dice la ciencia? Que los estudios de caso no se pueden generalizar. Entonces, pero Piaget se ha universalizado con un estudio de 3 casos. ¿Por qué? Porque no había investigación científica en ese tiempo como lo hay ahora. Por eso esa teoría se ha universalizado. Y cuando recuperan a Vygotsky refuta todas las teorías de Jean Piaget. Y ahí he visto la grandeza de Jean Piaget, cuando en el libro Pensamiento y Lenguaje, en un texto editado en México, él dice, le doy la razón en esto, Jean Piaget a Vygotsky. En un solo punto dice que no. Pero ahí se ve la grandeza de un científico. Ahí empecé a valorar a Piaget, porque reconoce la investigación. ¿Y qué le dice Vygotsky? Dice, no, en los estudios que ha hecho con pocos casos Jean Piaget, dice Vygotsky, y le da una connotación universal, en otras palabras es un sesgo, no es científico. Eso fundamenta además. Y en eso Piaget reconoce y le dice sí. No le objeta, porque ese es el científico. Cuando la realidad te da datos, tienes que tener la capacidad de comprender que ciertas hipótesis son más científicas o tesis son más objetivas. Entonces, el niño, ponemos ahí en otro mito, no necesita pues llegar a los 11 años para pensar causalmente. Los científicos rusos, los científicos inclusive nacionales han hecho estudios, tenemos en el alto niños de 6, 7 años, con operaciones lógico-mentales, hipotéticos, matemáticas, que te pueden tomar el pelo inclusive cuando te lustran el zapato. Eso rompe y le da perspectiva muy importante a la teoría de Vygotsky, que el ser humano es un sujeto en un contexto histórico determinado y no es un sujeto universal. Entonces, los niños que tienen que quemar sus etapas y tienen que aprender a leer y escribir y tienen que sobrevivir, desarrollan sus funciones psíquicas superiores de acuerdo al contexto y a la necesidad más rápido que otros niños. Y ahí sin duda tienen mucha razón. Hay un mito, por ejemplo, el indígena no es educable. Esto es muy lindo, pues me encantó porque la investigación sale. ¿Qué pasaba cuando los colonialistas, los españoles, portugueses venían a América Latina, iban a Potosí? ¿Cuál era su discurso? Que el indígena estaba en el medio entre la bestia y el salvaje y el bárbaro, estaba en el medio. Pero ¿dónde se dieron el chasco? Hay una anécdota muy bonita. En Colombia en un territorio, habían españoles, y resulta que los indígenas, considerados subhumanos, de un tiempo ya se habían establecido, les hablaban en su propio idioma. No había institutos de lenguaje, ¿no? Y les hablaban los indígenas, se sorprendían que un sujeto considerado subhumano te habla en tu idioma, había aprendido el lenguaje. Primer punto, que no es anécdota, sino es en realidad una faceta de la historia latinoamericana. En Potosí había muchos curas que venían, pasaban un tiempo y para irse a España vendían sus libros. Y cuando iban al mercado, resulta que les compraban otros españoles, mestizos, pero había indígenas que compraban libros. Y ellos se sorprendían, pero ¿y por qué? Si son subhumanos, no saben leer, etc. Y compraban. Y hay cronistas que señalan que esto es verdad, compraban. ¿Qué pasaba? Que el ser humano, y eso está refrendado por las investigaciones de grandes filósofos como Kant, ¿no? Que es precisamente la categoría de educabilidad. El ser humano, sea negro, sea blanco, sea alto, bajo, africano, etcétera, etcétera, tiene la capacidad de educarse, de capacitarse, la capacidad de aprender. Entonces, frente a esa realidad, obviamente los curas despertaron y dijeron,
como Fray Bartolomé de las Casas decía, ¿no? El indígena tiene espíritu, como si fuera un gran descubrimiento. Y fue a España, y en España hizo unos debates, etcétera, y demostró el indígena tiene espíritu. Y aquí viene lo contradictorio y lo anecdótico, sí, en este caso. Y le preguntan, está bien, pero ¿quién va a mover la maquinaria económica de Potosí? Si los indígenas tienen espíritu, si tú reivindicas por ellos, que son humanos, etcétera, ¿quién va a mover la maquinaria? La alternativa fue más odiosa, los negros. De esa manera llegaron los negros. Bueno, estoy sintetizando, América Latina llegaron a Potosí. Si vos visitas las, que se llama la Casa de las Monedas, hasta las pisadas están plasmadas ahí en la piedra de los negros. Pero sea negro, sea blanco, etcétera, tiene la cualidad humana de educarse, y eso Kant y otros filósofos le han dado el nivel de educabilidad. Entonces, en este punto, ¿el indígena es educable?, se preguntaban, y obviamente que la historia le da la razón a los indígenas, porque sin institutos, sin escuelas, a los españoles les hablaban en castellano, ¿no? Eso es sorprendente, realmente a mí me ha llegado al alma. Y también hay otros mitos, que en realidad esta es la parte operativa de la epistemología, de refutar teorías. Por ejemplo, para allá en la recta final, los exámenes miden y evalúan objetivamente la inteligencia, ¿no? Y resulta que los exámenes, Marx ya lo dijo, es la transubstanciación de lo profano en sagrado. Carlos Marx, yo soy investigador en el campo educativo, pero Marx ha dado brillantes ideas en el campo de la educación. Y esta parte que tú te señalo, está Carlos Marx en uno de sus libros, si no me equivoco, Filosofía del Derecho, está planteando el tema del examen y le está bajando de su sacrosanta concepción a la realidad, que el examen en realidad no sirve para nada, que el mejor examen es la vida práctica. Y que estos exámenes evalúan objetivamente la inteligencia, no. Ejemplo, Albert Einstein, el gran científico de la teoría de la relatividad. Para entrar a la universidad reprobó 2 veces. Y eso está en su historia, está en su biografía. ¿Qué quiere decir eso? Que el examen no podía medir la inteligencia de este genio, ¿o no? Ha reprobado 2 veces. Por eso algunos universitarios, cuando reprueban en la universidad, yo les digo, tranquilo, si Einstein ha reprobado 2 veces, ¿por qué no vos 2 o 3 veces? Pero bueno, eso demuestra que los exámenes estandarizados, etcétera, son en cierta medida muy subjetivos. Ahora, si hablamos un poquito más de examen, hablando de un gran pedagogo boliviano, del profesor Escalante, yo escribí un artículo que es Pedagogía de la Matemática, homenaje a Jaime Escalante, que se dio la vuelta al mundo, porque desde Europa me pedían información, yo les mandaba, y ahí me enteré que los ingenieros de la NASA le han puesto a un asteroide Jaime Escalante. ¿Por qué? En gratitud a ese docente que les ha hecho amar la matemática. Frente a, vos has trabajado en el campo educativo, como dice Iván Guzmán de Rojas en su libro Niño versus Número, dice que la matemática se les ha dado a un grupo de docentes que son sádicos, que hacen odiar la matemática, que en vez de hacerla amar, la hacen odiar. Y que cuando no viene el regente, todos meten bulla, entra otro regente y les ponen unas sumatorias inmensas de números, y ahí empieza a odiar el niño la matemática. Y ese artículo que te comento ha salido en el diario y empieza con esta aseveración: de cada 10 bolivianos, 8 o 7 odian la matemática. Ahora, ¿dónde he comprobado eso? No lo he medido así con precisión, pero donde voy a las conferencias a dar, ¿quiénes odian la matemática? Cualquier cantidad. ¿Y eso qué repercusión tiene? Todos estudian, por la mayoría, ciencias de productividad, de producción, y muy pocos entran, a la inversa, como no están con la matemática, entran más a las ciencias, a las materias de servicio, a las profesiones de servicio, y no a las profesiones de producción, ingenierías y todo eso. Entonces, en esto de los exámenes es simplemente ver el mito viendo la realidad. Y en nuestro medio, lo que he cuestionado, el Ministerio de Educación con una simple hoja quiere determinar quién es buen maestro y quién es mal maestro.
y he cuestionado severamente en mi libro Reforma Educativa más allá de las recetas pedagógicas, un libro muy exitoso en nuestro medio, porque es investigación, donde digo, ¿cómo pueden medir a un docente si es bueno o malo? Con una, disculpe el concepto, una miserable hoja donde tiene que llenar. Pregunten pues a los estudiantes, esa información no lo toman en cuenta. Vos que ya se está en el campo educativo, el mejor referente teórico objetivo de que un docente es bueno o malo son los estudiantes. Y le dicen los estudiantes, bueno, como cuando se hace esta pregunta, ¿no? En tu vida, ¿cuántos buenos maestros has tenido? Y uno empieza a pensar y hay buenos maestros que te han marcado. Claro. Me estoy acordando de un pensador mexicano. Dice que salió a declamar y se le opacó todo, se olvidó todo. Y la maestra le dice, ven, he fracasado, nunca más, no quiero saber de declamarle. Habrás fracasado una primera vez, pero la segunda y la tercera no. Todos los días vamos a practicar. Entonces esa maestra estaba recuperando a un sujeto frustrado y obviamente después de formarle cotidianamente, recupera ya y es un gran investigador, un gran escritor mexicano. Entonces ahí se ve la labor de una maestra o un maestro para que pueda, digamos, recuperar una vida. En la línea que ha dicho Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm decía, quien destruye una vida, destruye el mundo. Quien construye una vida, construye el mundo. Y en educación es fundamental, porque tú puedes construir, como en Cochabamba, han construido un puente y bueno, se ha caído el puente. Felizmente no ha muerto nadie. Pero cuando destruyes una vida, frustrando, hay que enseñar a los maestros, no a todos, pero gran parte, desde las normales, que educar es alentar. Eso siempre voy pregonando, educar es alentar, tener fe en el ser humano. Y pongo el caso de Messi. ¿Qué tiene que ver Messi aquí? A ver, epistemología tiene mucho que ver, porque estamos hablando de que Messi era un chiquito así flacucho y bueno, tenía una educadora, ¿quién era? Su abuela. Y le decía, tú vas a ser el mejor jugador del mundo. Y lo fue. ¿Qué tal si le iba a decir, tú eres un flaco que no vas a responder a nada? Estaba frustrando una vida y obviamente, afortunadamente, ha tenido una abuela y por eso comentan que cuando Messi señala al cielo está agradeciendo a su abuela, entre otras cosas, a Dios también. Entonces, así el capítulo 7 estamos hablando de varios mitos y lo estamos refutando en la línea del razonamiento popperiano. Y termino con esto que es importante, no sé si tengo un poquito más de tiempo. Por ejemplo, el mito 15, que es no existía homosexualidad en el mundo prehispánico. Entonces llegamos a la antropología o a la arqueología experimental. Concreto, los antropólogos y arqueólogos han mostrado como en la cultura chipcha varias vasijas donde seres humanos están teniendo relaciones. Y en esas vasijas se ve que entre hombres están teniendo relaciones porque se les ve los falos correspondientes. Eso demuestra aquella idea mítica, malintencionada, de que el homosexualismo en el mundo aymara, quechua, no existía. Y que eso es una enfermedad, inclusive le costó el cargo a un funcionario. Pero aquí, en términos científicos, ¿qué tenemos que ser? Objetivos, decir la verdad. En el mundo prehispánico está demostrado con las vasijas, con las teorías, todo eso, había homosexualidad. De tal manera que cumplimos con la línea que nos plantea Popper, que hay varias verdades, entre comillas, que hay que refutarlas. Y aquí refutamos 16 mitos, ya como una conclusión, digamos, de lo que es la epistemología operativa aplicada. Para eso nos sirve la epistemología, para ir refutando ideas que no son nada verdaderas, ¿no? Genial. Rolando, mira, da para mucho para hablar de esto que acabas de decir, la homosexualidad y palabras que hetero, no hetero, que han llegado con la iglesia, con la conquista, etcétera, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que puedas
venir y bueno, para otra entrevista, que queda mucho, porque si bien hablamos de filosofía, acá también la idea es que se hable justamente de pedagogía, ¿no? Y vos estás en eso. Así que te invito para un nuevo programa más adelante. Cuando guste, yo encantadísimo para poder contribuir, y bueno, siempre a través de los medios, cuando me entrevistan, agradezco a los lectores. Gracias a ellos puedo seguir escribiendo, investigando, porque me autofinancio, y felicitarte a ti por este espacio, porque la televisión siempre se ha convertido en un espacio comercial, no le dan importancia a la cultura, no le dan importancia a lo que es los libros, ¿no? En realidad, muy pocos programas en nuestro medio son presentados en espacios de televisión. Yo te felicito, te agradezco, y sigas en esa línea porque tenemos muchos escritores bolivianos que necesitan este espacio para socializar sus ideas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, hermano. No, más bien gracias a vos, Rolando. Bueno, gente, esto fue el Fuego de Zeus y nos vemos el próximo programa. Gracias.